¿Alguna consulta antes de empezar? ¿Alguien? A ver, espero que los demás no se perjudiquen, pero tenemos que empezar, ¿ya? Bien. Como ya les anticipaba, el día de hoy vamos a ver teoría, ¿no es cierto? Y mañana arrancamos recién con lo que es Word, ¿no? Esta parte de teoría comprende lo que es Windows, algunos aspectos importantes que enseguida les voy a mostrar en una presentación de PowerPoint, ¿no? Ayer ya les había anticipado a los que estaban conectados ayer, ¿no? Se han conectado poquitos ayer, ¿no es cierto? Debido al inconveniente del horario, que solamente había un grupo, ahora son dos grupos, ¿ya? De 8 a 9 y de 9 a 10. Los dos horarios lo estoy dictando yo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. En esta presentación, miren, vamos a ver unas 31 diapositivas. Esperemos acabar, ¿no? Porque ya mañana arrancamos con lo que es Word. Miren acá. Espero que no se abusan con esta clase, es un poco de teoría, ¿ya? Pero es lo que ya lo puse como avance, ¿no? Para estas 2 semanas, ¿ya? Y recordarles también, las clases son 45, 50 minutos máximo, ¿ya? Entonces yo preparo el link para enviar al otro curso, igual les voy a estar esperando y empezamos, ¿ya? De esa manera vamos a trabajar. Bien, entonces acá miren, un aspecto muy importante, también debemos estar muy actualizados. Por ejemplo, miren, vamos a mostrar las versiones de Office, bueno, Office 2003, ¿no? Word, Office 2007, Office 2010. Hasta la 2010, miren, las pantallitas nos mostraban de esta manera. Actualmente ya nos muestra esta pantallita de inicio, ¿no? Cuando quieres abrir el Word, el programa. Entonces, en este tipo de casos, ¿ustedes cómo saben qué versión están utilizando? ¿Alguien? Me imagino que algunos ya están manejando versiones actuales, ¿no? No creo que estén utilizando la 10 o alguien está utilizando la 10 o la 13. ¿Alguien? La versión 10 o 2013 de Office. Office engloba lo que es Word, Excel, PowerPoint y demás, ¿no? ¿Alguien? Nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta qué versión está instalada en estas últimas versiones? Anteriormente, ya, cualquier consulta, mensaje de texto, por favor, no levantar la mano, ya, directamente escriben el mensajito en el chat y de esa manera vamos a interactuar. Por eso están desactivados sus micrófonos, ya. Miren, ahí dice Word 2003, entonces aparecía la versión cuando nosotros sabíamos abrir el programa de Word. Pero ahora, ¿cómo vamos a saber qué versión está instalada? ¿Mm? ¿Cómo hacemos para averiguar? Por ahí has llevado en el técnico y el técnico te ha dicho, te lo está instalando en 2019 y no es 2019. Dino dice la 2013 tiene. Enseguida vamos a ver también el sistema operativo que manejan. Anthony dice 2010. Miren, yo les recomiendo a Dino y Anthony que se actualicen. Sería bueno ya cambiar la otra versión. Se han enterado, ya ha salido la versión 2021 de Office. Y miren, ustedes van a seguir en la 10, en la 13. No, sería bueno ya actualizarse, ¿ya? Leslie dice 365. Muy bien. No. Entonces, miren. Ok. Entonces sería bueno que se actualicen también, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento estoy con la versión 2016 nomás, porque les estoy dictando clases desde mi computadora de escritorio, ¿ya? Entonces, ya, pues ella va a sufrir un cambio, ya no va a rendir como quiere. Entonces, con esta versión está bastante estable. ¿Cómo podemos averiguar qué versión estamos utilizando? Le damos clic en
archivo y cuenta, miren, cuenta, y nos va a aparecer la siguiente ventanita. Y ahí nos va a decir qué versión está instalada, ¿no? Algunos están manejando 2010. Enseguida vamos a preguntar qué sistema operativo están manejando. De acuerdo a eso, también pueden cambiar, pueden migrar a una actualización más de Office, ¿no? Más actual, ¿ya? Por ejemplo, acá, en el escritorio, nosotros tenemos este icono, ¿no? Del equipo, ¿no es cierto? Siempre tendría que estar por defecto, ¿no? En el escritorio. Le damos clic derecho y nos vamos a propiedades, ¿ya? Y entonces, una vez que he hecho clic en propiedades, me va a mostrar lo siguiente. Acá tenemos algunas características. Mire, acá me dice qué sistema operativo está instalado en mi computador. Cuando alguien te pregunte, te diga qué sistema operativo está instalado en tu computadora, tú tienes que contestar esto. Windows 10, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 8.1, no sé. Alguien que esté con Windows 7 o Windows 8, me imagino que sí, algunos deben estar. Y acá también tenemos algunas características, miren. Dice que es una Intel Core i5 de segunda generación y la velocidad del procesador, ¿no? Yo estoy con Windows 7 Ultimate, por ejemplo, dice su compañero Anthony. Y acá, por ejemplo, dice memoria RAM instalada. ¿Cuánto es tu memoria RAM, Anthony? ¿Cuánto es tu memoria RAM? ¿4, 8? Debe ser 4. 4 me imagino que es. A ver, vamos a guardar que nos responda su compañero. Los demás, igual verifiquen. A ver, Anthony, ¿cuánto de memoria RAM tiene? 4 es, no, debe tener ahí, la memoria RAM se coloca en gigas, ¿no? Ahí debe decir, memoria instalada RAM, debe decir 4 gigas, 8, de algunos son con 16. ¿Y qué hacen con 16? A ver, Freddy, ¿qué programas manejas en tu computadora? A ver, Freddy, memoria de 16 gigas, dice. ¿Pero qué programas manejas en tu computadora? AutoCAD, Revit, ¿qué más? Nada más. Bien, la recomendación es la siguiente. Si ustedes, por ejemplo, un día de estos se van a comprar una computadora, tienen que comprarse de acuerdo a lo que van a hacer ustedes, ¿no? Porque si, digamos, te compras una supercomputadora con una buena memoria, buenas características y te preguntan, ¿no? ¿Qué está instalado? Word, un reproductor de música, mi navegador de internet, el Zoom. Entonces, en otras palabras, para que me entiendan, no le están haciendo ni cosquillas a esa computadora. La computadora se está ahí. Va a pasar el tiempo, se va a devaluar la computadora. No, entonces sería bueno que si se van a comprar, sería bueno de acuerdo a las actividades que realizan. No es comprar por comprar una computadora, ¿ya? En las tiendas, por ejemplo, acá en Oruro, siempre te preguntan, ¿no? ¿Para qué la computadora? ¿En qué lo vas a utilizar? ¿Para qué estás buscando? ¿No es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, nomás hay que comprarnos, porque de acuerdo a eso también te van a cobrar el precio, ¿no? Porque si tienes, yo tengo muchos amigos, se compran computadoras actuales, se han comprado super computadores, pero veo qué programas están instalados, pues nada, ¿no? Entonces no le están dando el uso correcto, entonces la computadora está ahí con programas básicos, está instalada. Para eso es comprarse una computadora básica nomás, ¿no? Recomendación, y así debe ser, ¿ya?
Otro tema son esas computadoras gamer, ¿no? Es ya, obviamente tienen que tener buenas características porque son especiales para juegos, ¿no? Es así, pero ya es de acuerdo a las actividades que vamos a realizar las otras, sería bueno que se compre una sencilla, ¿no? Sin muchas características altas, porque si no le vas a dar el uso que se debe, entonces, ¿no? Yo, por ejemplo, manejo lo que es diseño gráfico, edición audio-video, diseño de menús interactivos, ¿no? Entonces yo necesito más memoria. Entonces en mi portátil yo lo manejo de esa manera, ¿no? Y en mi otra computadora de escritorio, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso yo manejo. Por ejemplo, tengo amigos abogados, entonces a ellos les vendo una computadorita sencilla, ¿no? Ellos no necesitan una supercomputadora de 8 gigas, no. Porque los de esa área, ¿qué van a hacer? Van a hacer cartitas, memorándums, nada más. Entonces no necesita una super, ¿no? ¿Qué dice? No. Dice, la memoria RAM es igual que el tamaño del disco, o sea, disco duro, no. Son aspectos totalmente diferentes, ¿ya? Entonces, en esta clase le vamos a explicar algunos conceptos del disco duro, memoria RAM y demás, ¿ya? No es lo mismo, pero no confundir. Memoria RAM no siempre tiene que tener la capacidad de lo que es el disco duro. El disco duro, alumnos, es almacenamiento, es donde guardas tus tareas, tu música, tus fotos, imágenes, todo. La memoria RAM te da velocidad. Mientras más capacidad tenga, más rápida va a ser, ¿no? En este caso, para ese tipo de trabajos que yo les he mencionado y que yo realizo, necesito, sí, una buena computadora con buenas características, ¿no? ¿Ya? Miren acá la evolución de los, en este caso, de los iconos de Office. Miren cómo eran los 2003, así eran los iconos. Y ahora cómo están, ¿no? Miren cómo ha ido. Ha sufrido un cambio. En cada versión, si ustedes verifican, miren, ha sufrido un cambio, ¿no? Entonces eso también es muy importante. Miren, apenas estamos 49 conectados. ¿Qué ha pasado? ¿Y cuántos somos en el grupo de WhatsApp? No me he fijado, a ver si alguien se fija y me avisa. Ese es el inconveniente, ¿no? Creo que a ustedes les comentaba este tema y miren, ahí está la realidad. Creo que en el grupo están más de 100. A ver si verifica, me avisa. ¿No? Entonces, miren la evolución de los iconos. Acá, por ejemplo, las extensiones es un aspecto muy importante. Hasta la versión 2003 de lo que era Office, en este caso Word, su extensión era de esta manera. Pero ahora, a partir de la 2007, en los Office, tienen esta extensión, con la X al último. Gracias, César. Mira, dice César, somos 137, menos a los administrativos, póngale 5, la secretaria y demás, somos 130, 130 póngale, y miren, ¿cuántos estamos conectados? Y miren, incluso lo hemos dividido en dos grupos, cuando debería ser uno solamente, ¿no? Alguien anoche creo que no me ha creído y ahí está la realidad, ¿no? La realidad, pero bueno, siempre pasa eso. No, miren, la X se aumenta. A partir de ahora, perdón, de la 2007, todas las extensiones de los archivos que ustedes manejan, Word, Excel, PowerPoint, Access y demás, viene con la letra X. ¿Qué rol cumple la extensión? ¿Alguien sabe qué rol cumple la extensión? ¿Mm? ¿Qué rol cumple la extensión? ¿Alguien? ¿Nadie, nadie? ¿Qué rol cumple la extensión en un archivo? A ver, vamos a responder. Dice para direccionar. ¿Alguien más? Miren, el rol que tiene una extensión en nuestra computadora es de identificar al archivo. Cuando tú ves esta extensión
ya, cuando tú ves esta extensión, sin mirar el icono, ya sabes que es de Word. Cuando ves una extensión, por ejemplo, JPG, ¿a qué te refieres? Si yo te digo, este es un archivo .jpg, ¿a qué me refiero con JPG? Eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de extensiones, ya haces referencia a algo. ¿Ok? Muy bien. Eso, algunos ya nos hemos dado cuenta. Vayamos acá. ¿Qué son los accesos directos? ¿Saben crear accesos directos? Accesos directos son cuando el icono de algún programa tiene esta flechita de acá. ¿Qué es el acceso directo? Es un icono que normalmente se encuentra en el escritorio, ¿ya? De la pantalla de inicio. Bien. ¿Saben crear accesos directos o no? Nos pasamos, nos saltamos este tema. ¿Qué dicen? ¿Saben crear o no? ¿Sí? ¿Quién no sabe? ¿O todos saben? Sí, dice. Bueno, entonces nos pasaremos este tema. Entonces ya saben, los accesos directos, por ejemplo, cuando van a un café internet, tienen accesos directos en el escritorio, ¿no ven? ¿Qué nos permiten los accesos directos? Ingresar de manera rápida a un programa, ya sea el Word, a tu WhatsApp, ¿no? ¿Sí o no? Listo. Nos saltemos acá entonces. Tipos de archivos de texto. Miren, estos son los que manejan texto. ¿Ya? Tenemos lo que es el Word. Cuando ya vemos este icono, ya sabemos que es un archivo de Word. ¿Qué tipo de archivo es? ¿Qué se llama y qué extensión tiene? A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Qué se llama y qué extensión tiene? Me imagino que alguna vez han utilizado. Por ejemplo, esto, desde la computadora más antigua que tengan, algunos me imagino que deben tener en casa una computadora que ya prácticamente ya no lo utilizan, tiene este programa instalado. Y las actuales igual, las siguen teniendo. Es muy útil. ¿Qué se llama y cuál es su extensión? Blog de notas, extensión .txt, Mónica, gracias. Y Eddie, ¿no? Gracias. Nos han dado las respuestas correctas a las dos preguntas. Muy bien. Después tenemos HTML. Por ejemplo, antes alumnos, ¿cómo creen que se diseñaba páginas web? Con este programita se diseñaba. Yo, por ejemplo, he aprendido acá, con código. Ahora es más fácil. Hay programas que simplemente arrastras una imagen y listo, ya te lo crea el código internamente de cómo insertar una imagen en la página web. Antes no, tenías que escribir código, ¿no? Yo, por ejemplo, he utilizado este, ¿no? Es mucho mejor porque aprendías el código. Entonces, cuando había examen de esto, en mi carrera, listo, capísimo. Ahora no, simplemente arrastran. Yo les apuesto que si les toman examen de páginas web, escriba el código para insertar una imagen o escriba el código para crear una tabla de 5 columnas, 5 filas, perdidos. ¿No? Pero bueno, la tecnología es así, ha ido avanzando, entonces ahora todo es más fácil. Todo es arrastrar los objetos y listo, tu página web ya está armada. ¿Ok? Listo, tomar en cuenta. Y algunos otros archivos con sus extensiones, el PDF, ¿no? Que es muy conocido y es muy bueno. Yo, por ejemplo, en las tareas y demás, a mis alumnos, en las clases regulares, oficiales, trabajamos con esto, ¿no? PDF, lo suben al Classroom. Yo les hago interactuar a mis alumnos de esa manera, para que manejen también herramientas, ¿no? Que hoy actualmente se utilizan, ¿no? El Classroom, por ejemplo, es muy utilizado, ¿no? Ahí los envían las tareas a los chicos de colegio y demás.
¿no es cierto? Bien. Tipos de archivos de imagen. Tenemos los más comunes, JPG, PNG y GIF. Sabemos el GIF, ¿no? ¿Qué característica tiene el GIF? Que tiene movimiento, ¿ya? Movimiento. Esto mucho lo vemos en las redes sociales, ¿no? Después tenemos el BMP, el TIFF, el RAW. No son los únicos que estamos viendo, ¿ya? No son los únicos. Cuidado que esos 6 nomás existen. No, hay miles de formatos o miles de tipos de archivos de imagen, ¿ya? JPG, PNG, GIF. Listo. Pero algo muy interesante acá. Esto no es porque alguien ha venido y listo, así se va a llamar. O así se va a llamar y así se va a llamar. No. Todas estas extensiones, vamos a hablar de estas 3 en especial, las más comunes, las más utilizadas, tienen un porqué, tienen un significado estas extensiones. No es nomás así, alguien se ha inventado, el puntito le ha puesto y estas letritas, no. Hay un porqué y tiene su significado. ¿Cuál es la diferencia entre un JPG y un PNG? El fondo. Si ustedes miran, fondo blanco y el otro es transparente. Este tipo de imágenes, los dos, yo lo manejo bastante en lo que es Photoshop, por ejemplo, ¿no? Manejo bastante estas dos. Después la GIF muy poco para hacer algunos anuncios publicitarios para algunas instituciones, para ahí lo utilizo el GIF, ¿no? Recordemos que en Photoshop se puede hacer animaciones GIF, ¿no? Por si acaso. Simplemente para el dato. Vayamos acá. Miren JPG o JPEG, ¿no? Ahí están los dos tipos de extensiones. ¿Qué significa? Miren su significado. Grupo de expertos en fotografía. Eso significa JPG. Después tenemos el GIF, ¿no? Ahí está, extensión .gif o GIF, ¿no? Lo llaman otros. ¿Qué significa? Formato de intercambio de gráficos. Eso es lo que significa GIF, ¿ya? Después tenemos, a ver, tenemos 10 minutos más, después nos vamos a volver a conectar. El PNG. PNG. ¿Qué significa PNG? Compresión sin pérdidas, no baja calidad, ¿no? Miren, todas las extensiones, por ejemplo, el MP3, el MP4, tienen su significado. No es porque alguien se ha inventado y listo, esto le pondré, no, tiene un porqué, ¿ya? Tipos de archivos de audio, los famosos MP3, ¿no? Windows Media Audio, el OGG, el FLAC, el CDA. ¿Dónde vemos este? A ver, ¿alguien sabe dónde estas extensiones? .cda. La pantalla está compartida correctamente, Giovanna. Debes tener algún inconveniente. Yo estoy viendo desde mi celular, está completamente la pantalla, está bien, se ve todo. ¿No? Entonces, el CDA, por ejemplo, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos los puntos CDA? ¿Alguien sabe? Antes del MP3, ¿cómo escuchaban sus músicas ustedes? O sus papás. Antes del MP3. Y todavía esos discos hay. Hay todavía esos discos. El de cinta no, todavía, nos estamos yendo mucho atrás. Antes de los MP3, habían los puntos CDA, que hoy en día sigue habiendo. Eran los discos que aproximadamente tenían en el cassette, mis estimados alumnos, el cassette no, pues no es un archivo digital que tiene una extensión, el cassette no, nada que ver, ni la cinta, no, no, no. Nos estamos yendo mucho más atrás. Algunos deben tener en casa esos discos que máximo tenían 12, 20 temas, máximo, 20 temas máximo. ¿Tienen esos discos? Por ejemplo, de un artista, digamos, de los Carcas, listo.
Más antes, por ejemplo, en los periódicos salía, ¿no? En la Razón, por ejemplo, salían buenos libros hace años antes. Yo tengo esa colección, ¿no? Coleccionamos con mis hermanos, entonces tenemos todavía eso. Entonces, tenía máximo 12, 13 temas, ¿no? 20, máximo 20. Era extraño ver en ese tipo de situaciones 20, ¿no? Entonces, mis papás, por ejemplo, coleccionaban esos discos, ¿no? Y después ha aparecido el MP3, ¿no? Entonces, el MP3 lo ha desplazado totalmente al CDA, porque el MP3 ya tiene 300 temas, 400 temas, ¿sí o no? Y a veces nos vamos a comprar en una de las tiendas, estamos buscando Zankin, ¿no? Hay Zankin ya, listo, de todo, tienes reggaetón, música nacional, 300 temas para escuchar tienes. Antes no había pues eso, ¿no ve? Eran 20 temitas, nada más, ¿no es cierto? Algunos deben tener. Y en la calle han debido ver, ¿no? Mm, saben vender incluso con sus portaditas en cartoncitos, que se dobla en tres como los trípticos, han debido ver en la calle, ¿no ve? Y estos, por ejemplo, estos puntos CDA, no eran como los MP3. Los MP3 agarras el disco, lo copias a tu celular, listo, vas a producir. Pero con estos CDA, por ejemplo, no. Tenías que convertirlos a MP3 y recién copiarlos a tu celular o a tu reproductor de música y recién se escuchaba. Y en la misma computadora. Estos CDA en la computadora no se produce. Tenías que convertirlos a MP3 y recién podías escuchar la música. Por ejemplo, este formato es muy interesante, este AAC, que con el tiempo lo va a hacer desaparecer al MP3. No va a haber MP3 ya. Este se está imponiendo. En Internet, por ejemplo, cuando quieres descargar música, ya encuentras en esta extensión, ¿ya? AAC. Tomen en cuenta, eso lo va a hacer desaparecer al MP3. Con el tiempo, pero, ¿ya? En Internet, por ejemplo, yo me descargo música con .aac, ya no MP3. Ya no utilizo MP3 por si acaso. Así que vayan cuidando sus músicas, van a tener que convertir de MP3 a AAC, ¿no? Listo. Tipos de archivos de video. Los famosos AVI, ¿no? Los, los MP4, que la mayoría de nosotros utilizamos. FLV, Windows Media Video, el MKV, por ejemplo, si quieren descargarse películas, series de internet. Yo soy fanático, por ejemplo, de las películas, series, me encanta muchísimo. Pues no compro discos, yo todo me descargo de internet, ¿no? No gasto dinero, ¿no? Porque en el disco, ¿cuánto cuesta un disco? ¿Quiénes compran esos discos que hay 5 películas en uno? ¿Quiénes compran? Sean sinceros. La mayoría debe comprar acá 5 en uno. ¿Y quiénes compran los sueltitos? Los que una película en uno nomás. A ver, pocos deben ser también. La mayoría compra 5 en uno, ¿sí o no? ¿Qué es lo malo de los 5 en uno, pero? Desventajas de los 5 en uno. Baja calidad. ¿Qué más? Algo que no saben ustedes, les voy a decir. Ok, estamos bien. Janet, baja calidad, resolución, la calidad de imagen, exacto. En una tele pequeñita, póngale de 20 pulgadas, tranquilo vas a ver, pues vas a ver HD, tus películas 5 en uno. Pero a ver una tele de 55 pulgadas o más grande, ya no, pues ahí se va a notar la calidad, ¿no? Yo, por ejemplo, 5 en uno para nada, alumnos, no veo, no me gusta. No me gusta 5 en uno. Uno, que esos 5 en uno lo van matando tu reproductor de DVD, y eso ustedes no lo saben. Porque como está comprimido, el lente de tu reproductor de DVD, ya donde colocas las películas, ves, ¿no? Lo va matando el tiempo de vida y el lente lo va cansando, porque todo está comprimido. Por ejemplo, la novela peruana que está de moda, ¿cuál es? ¿Quiénes miran de vuelta al vacío? Deben mirar, les apuesto. ¿Quiénes miran?
Y yo les pregunto, la novela tiene 5 capítulos. Los 5 miran lunes un capítulo, martes un capítulo. No, los 5 en un solo día miran, ¿sí o no? Pobre reproductor de DVD, pobrecito. Ahí debe estar ardiendo, ¿no? Porque el disco, recordemos, da vueltas. Vueltas, vueltas y vueltas y vueltas. No está pues, estático. Entonces, pobre lente, ¿no? Le estás matando la vida útil de ese aparato reproductor de DVD. Tienen que tomar en cuenta todo eso. No es comprar por comprar nomás, ¿no? No es comprar por comprar. El USB todavía más factible, pero obviamente para aquellas personas que no saben esto de conversiones, ediciones, en disco nomás se compran, ¿no ven? Porque memoria USB te va a costar otro trabajo, nadie te lo va a hacer gratis, ¿no? Y a veces pausamos, adelantamos, decir más todavía, pobre ese productor de DVD, así que piénsenlo, ya no vean películas 5 en 1. A veces nos compramos la saga de Harry Potter, por ejemplo, en un fin de semana, todos estamos queriendo ver, no, pues qué terrible, da pena ese productor, ¿sí o no? Están matando el tiempo de vida, tienen que tener cuidado, ¿no? Listo, simplemente para la recomendación, ahora ya lo saben, ¿no? Yo, por ejemplo, no, para nada, 5 en 1. Las series, especialmente, no, me descargo de internet, listo, lo llevo a mi USB y ahí. De 8 en 1, de rápidos y furiosos, dice Mario. Es terrible eso más. Entonces, esa es recomendación, alumnos. Pero bueno, esto es recomendación. Creo que no, el licenciado siempre nos ha ceñido. ¿Cómo van a comprar eso? No, ya depende de cada uno, ¿no? Simplemente yo les hago notar la experiencia que tengo, ¿no? Tipos de archivos del sistema. Esto lo vamos a explicar a la vuelta. Enseguida volvemos, por favor. Enseguida volvemos. Decía la sugerencia, ¿ya? Es que a veces también miren, a veces no nos ponemos a pensar, compramos y, por ejemplo, de las novelas, hablaremos de las novelas, ¿no? De vuelta al base. Pues. Yo como, por ejemplo, tengo internet en casa, ahí no más veo. Me gusta la novela, yo miro la novela. Entonces, en internet no más veo, no me compro el disco, porque miren lo siguiente, simplemente es como dato, ¿ya? Cuando tú te compras la novela, has visto los 5 días, listo. ¿Qué haces con el disco? ¿Lo estás guardando? ¿Lo estás botando a la basura? ¿Qué haces con el disco? A ver, los que me dijeron que ven la novela también, ¿qué hacen con el disco una vez que ya han visto? ¿Qué hacen? Anthony dice que lo guarda, pero pónganle que han visto la novela Al fondo hay sitio, por ejemplo, ¿no? Que ha durado bastantes años. Imagínense cuántos discos tienen guardados si compraban cada semana y cuántos años ha dado la novela. ¿Y con qué intención lo están guardando? Algunos sí lo van a reciclar, digamos, como por ejemplo su compañera Marisol, pero los demás, los que solamente están guardando, ¿para qué están guardando? Esa es la pregunta. Nunca se han puesto a pensar, ¿para qué estoy guardando? Porque obviamente cuando es más, está ocupando un espacio en casa, ¿sí o no? Es como, por ejemplo, te acumulas basura, esperas que venga el caso basurero, y si no vienen 2 semanas, la basura se va a acumular, ¿no? Va a ocupar un espacio en casa. Necesariamente tienes que botarlo la basura. Pero en este caso los discos guardan, ¿y qué hacen? Para volverlo a mirar, dice. Como Mario sí, va a haber personas que la van a volver a mirar, pero y los que no, no, hay también los que se ciclan y los que no, los que van a volver a mirar y los que tal vez ya no, ¿no es cierto?
A ver, ya, ¿cuántos estamos? 38, ¿no? Bien, compartiremos la pantalla. Dice, yo nunca compré, pero lo puedes reciclar para áreas técnicas, dice. También, ¿no? Sí. A veces somos bastante creativos y se puede hacer maravillas, ¿no? Con los CDs, por ejemplo, DVDs que ya no utilizamos, se han rayado, ya no sirven. Listo, continuaremos. Bueno, creo que no vamos a hablar del disco duro, la tarjeta madre, ahora qué hacemos. Ya. Tipos de archivos de sistema. Estos son los más comunes, ya, los cuales ustedes en ningún momento tienen que borrar de la computadora, ya, en ningún momento, sino terrible. Ya no van a borrar ninguno de los archivos. En otras palabras, en nuestra computadora tenemos varios discos, disco local C, disco local D, ¿no? Del C, del disco local C, no tienen que borrar nada. Ahí tampoco no tienen que guardar nada, ni fotos, ni archivos, nada, nada. ¿Ya? Tomar muy en cuenta. Tipos de archivos comprimidos. Conocemos estos, ¿no? El WinRAR, a veces cuando descargamos de internet están comprimidos, ¿no? Y tenemos que descomprimir. Obviamente tenemos que tener instalado el programita WinRAR que tiene este icono, ¿no? Algunos deben tener instalado en su computador, ¿no es cierto? Y después tenemos también los tipos de archivos de imagen de disco. No es lo mismo que los tipos de archivos de imagen que hemos visto, los JPG, PNG, GIF, no. Son totalmente diferentes. Son discos que se crean virtualmente en la computadora para que estén almacenados ahí un determinado tipo de información. La ventaja es que acá no va a entrar virus, no va a entrar nada. ¿Ya? Porque el mayor inconveniente que tenemos con los computadores, ¿cuál es? Los virus, ¿no? Terrible. Hablaremos del procesador. Miren, procesador. ¿Cuál es el procesador? ¿Dónde lo podemos ver? Haciendo clic derecho en mi equipo, propiedades, ahí, ¿no? Este es el CPU, por si acaso. Este es el CPU, ¿ya? Para no equivocarse. Esta pequeñita plaquita es el CPU. A veces lo llamamos CPU a lo que llevamos al técnico, ¿no? Para que arregle todo eso, lo llamamos CPU. Y estamos mal, no se llama CPU. Este es el CPU, esta plaquita que está dentro de la computadora. Este es el cerebro de la computadora, ¿ya? Tenemos dos, el Intel y el AMD. Vayamos a la siguiente. Miren, esta es la tarjeta madre. No sé si alguna vez alguien ha desarmado su computadora de escritorio. Es más o menos así. Hay de diferentes modelos, ¿ya? Y es la placa más grande que se encuentra en la computadora, ¿no? Alguna vez anímense a desarmar y simplemente vean, ¿no? Y es bastante interesante todo lo que está ahí. Lo que les mencionaba, el procesador, por ejemplo, viene acá viene, ahí se conecta, ¿no? Este es el disipador. En acá, por ejemplo, en acá vienen las memorias RAM, ¿no? A este costado ya tenemos para conectar la tarjeta de video, los USBs, ¿no? Mouse, teclado y demás. Pasemos acá, la fuente de poder. Esta es la que provee de energía a toda la computadora. Si esto se llega a quemar, y si alguna vez ustedes quieren encender su computadora, no hay energía, no hay nada, quiere decir que esto se ha quemado. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende, no? Entonces, cuando ustedes presionen el botón de power y no hay energía, no hay nada en su computadora, quiere decir que esto se ha quemado. Entonces, tienes que llevarlo en el técnico, te lo va a cambiar. El precio normal de esto es 150. Estamos hablando el de segunda. El otro cuesta casi 700 bolivianos a 800. La mayoría compra esto. Y la mayoría, cuando te vas a comprar una computadora de escritorio, siempre te van a dar con esto. Siempre te van a dar con esto. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. Vayamos a la memoria RAM. Ahí está la memoria RAM. Esto es la memoria RAM. Eso en las características les dice, ¿no? ¿Cuánto es? De alguno era de 16, creo, ¿no? Si no me equivoco, de 8, de 4. ¿No es cierto? Y ahí está.
¿Qué significa memoria RAM? Random Access Memory. En español, memoria de acceso aleatorio. Pequeña placa que mientras más capacidad tenga, mejor será el rendimiento de la computadora, ¿no? Por ejemplo, si estás editando un video y antes tenías 4 gigas y ha demorado media hora en editar, bueno, en renderizar, como se llama, para el producto final, con 8 ya obviamente lo vas a hacer en menos tiempo, ¿no? Unos 15 minutos, 14. Listo. Vemos acá el disco duro de nuestra computadora. Computadoras de escritorio. Por fuera, este es el disco duro y en las letritas que ustedes ven, ahí dice la capacidad y algunas características del disco duro. Por dentro es de esta manera. Tienen los platos hagan de cuenta que son como CDs o DVDs, uno encima de otro, ya, los cuales están dando vueltas, como cuando vemos una película y colocas el disco, igual. Después tenemos el motorcito va a ir haciendo dar las vueltas, ¿no? En este momento sus discos duros, los que están con las computadoras de escritorio, están dando vueltas ahí, ¿no? Después tenemos la cabeza del lector. Esto es como una agujita que ayuda a que dé vueltas el disco. Como en los discos de vinilo, ¿no ven? Algunos de los papás deben tener. Disco duro o hard disk es donde se instalan todos los programas y es donde también se guarda toda la información que se realiza. Muy importante acá, si en el caso de que tú tienes 3 particiones se dice, este es tu disco duro, tienes C, tienes D, tienes E, en acá no se tiene que guardar nada, ni músicas, ni documentos, nada, nada de nada, ¿ya? En acá puedes guardar tu música, tus fotos, tus archivos, en acá igual, ya dependerá de ti, pero en acá, en el C no. Por eso a veces llevamos en el técnico, está lleno de virus tu computador y le dices, tenía en el escritorio mis documentos o en la carpeta mis documentos, tengo archivos importantes, recuperámelo. En ese aspecto, alumnos, ustedes tienen la culpa por guardar ahí. El escritorio, ¿de dónde es? Es del disco C. La carpeta mis documentos o documentos, ¿de dónde es? Del disco C. Mis videos, mis imágenes, esas carpetas que siempre las tenemos en la control, ¿de dónde es? Del disco C. Jamás guarden información ahí. ¿Ya? Siempre en la D o en la E. Si no tienes E, debes tener la D. Si solamente tienes esto, y sucede en algunas portátiles, solamente tienen el C, o sea, no tienen esto. No hay esto. Entonces, necesariamente, llévalo donde el técnico y que esto, que solo tienes uno, que lo particione en 3 o en 2, ya dependerá de ti. Pero si solamente tienes esto, es terrible, estás en conflictos. No te conviene tener un solo disco, una partición. ¿Ya? Vayamos acá, tarjeta de video. ¿Ya? Tarjeta de video. La tarjeta de video es esta plaquita que se conecta a esto. Un extremo, este extremo, cualquiera de los dos extremos, mire, este tiene que venir acá. Y el otro va a ir ¿dónde? Al monitor. Gracias a esto nosotros podemos ver la pantalla en la computadora. ¿Ya? Gracias a eso podemos ver. ¿Se entiende, no ve? Este cable, por ejemplo, se llama VGA, Video Gráfico Acelerador. ¿Ya? Tarjeta de sonido. Mediante esta tarjetita nosotros podemos escuchar los sonidos que emiten la computadora. ¿No es cierto? La computadora. Ahí dice, ¿no? Dispositivo que permite dar salida de información audibles, ¿no? Para escuchar música y demás. Y con esto terminamos. Tarjeta de Z. Nos permite, ahí la tarjetita, nos permite mediante el cable de Z también conectarnos a internet. En los portátiles no es muy necesario, ¿ya? Esto mayormente, ¿dónde lo van a ver? Lo van a ver en los cafés internet. En las portátiles no, ya tienes su Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi, le colocas la contraseña de la casa si tienes Wi-Fi, listo, ya tienes internet. Bien, con esto habríamos concluido nuestra clase de hoy.
Entonces, algo de teoría que alcanzamos a ver. El día de mañana ya ingresamos a lo que es Word. Ya, entonces, máximo 8:05 tenemos que comenzar nuestras clases. Con los que estén conectados, no vamos a esperar a todos. ¿Sí? Así que cada uno de ustedes tiene que conectarse tempranito. ¿Alguna consulta antes de finalizar, por favor? ¿Hay consultas? Bien. Espero que les haya gustado esta clase de teoría. Algunos tal vez se han llegado a abusir, pero es parte del contenido del curso. Ya mañana ingresamos a lo que es Word. ¿Ya? Listo, yo me despido. Nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches. Ok.